Comenzamos con una nueva guía teórica. En este caso, vamos a estar trabajando con función homográfica o función racional. Se define la función homográfica, también conocida como función racional, de la siguiente manera. F de x es igual a por x más b sobre c por x más d, donde a, b, c y d van a ser números enteros. ¿Qué quiere decir? Que estas letras, cuando nosotros trabajemos con algún ejemplo especial de función homográfica o función racional, van a ser reemplazadas por números enteros. Números negativos, números positivos o el cero. Esta función homográfica o función racional se llama así porque está escrita como si fuese una fracción. Es decir, que vamos a estar hablando de que ax más b forma parte del numerador y que cx más d forma parte del denominador. Vamos al gráfico de la función homográfica o racional. Para graficar cualquier función homográfica o racional, debemos hallar estas tres cosas que tenemos acá. La raíz, al igual que en todas las funciones que vimos anteriormente, la ordenada al origen, y en este caso se agrega algo especial llamado asíntotas. Las raíces, mejor dicho, la raíz, porque vamos a ver que en la mayoría de los casos hay una sola raíz, salvo casos específicos de función homográfica o función racional, la raíz se encuentra igualando a cero. La ordenada al origen se va a encontrar reemplazando por cero la x de la función. Y las asíntotas van a ser dos. Una para el eje vertical, el eje de ordenadas, y otra para el eje horizontal, el eje de abscisas. Comencemos por lo que ya conocemos. Busquemos la raíz de la función. La raíz de la función se va a encontrar igualando a cero. Para poder hacer eso, primero trabajemos con esta función, viendo quién es A, quién es B, quién es C y quién es D. A es el número que va a acompañar a la X en el numerador, 6. B es el número que no tiene X en el numerador, menos 3. C es el número que tiene X en el denominador. Y D es el número que no tiene X en el denominador. Ahora sí, comenzamos con la raíz. Para hallar la raíz, lo que nosotros vamos a hacer es, en primer lugar, abrimos el editor de ecuaciones para poder trabajar, y lo que hacemos es escribir la función e igualarla a 0. Entonces, nuestra función es 6x menos 3 sobre x menos 2, y lo que vamos a hacer es igualar a 0. Este x menos 2 que nosotros tenemos acá como denominador es una expresión, con lo cual lo que nosotros vamos a hacer es pasarla completamente como expresión hacia el otro lado de la igualdad. Es decir, que la vamos a escribir con paréntesis. Ahora resolvemos 0 por x menos 3. 6x menos 3. 0 por x menos 2 nos da 0. Este 3 que está restando lo vamos a pasar sumando. 0 más 3 me da 3. Y ese 6 que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo. 3 dividido 6 nos termina quedando 3 sextos. Pero como sabemos que para graficar no nos conviene utilizar fracciones, lo que hacemos es buscar el número decimal. 3 dividido 6 es 0,5. Entonces, igualando a 0 y despejando, recordemos que para poder despejar es importante que nosotros trabajemos la expresión del denominador x menos 2 como si fuese una expresión entre paréntesis, porque la idea es despejar todo el denominador junto hacia la derecha. ¿Qué hacemos ahora? Vamos con la ordenada del origen. Al igual que en las funciones que vimos anteriormente, la ordenada del origen se encuentra reemplazando la x por 0. Entonces, copiamos la función y cada vez que nos dice x, vamos a reemplazar por 0. Entonces, cambiamos la x por 0, nos queda 6 por 0, y acá abajo nos queda 0 de nuevo. Entonces, 6 por 0 nos da 0.
Si a 0 le restamos 3, nos va a quedar menos 3. 0 menos 2, me queda menos 2. Entonces, la ordenada del origen, esto termina siendo menos 3 sobre menos 2, que esto en definitiva es 1,5. Esa es la ordenada del origen de nuestra función. Vamos a buscar ahora la asíntota vertical y vamos a buscar también la asíntota horizontal. Pero para ver eso, ¿qué son las asíntotas? El concepto se utiliza en el ámbito de la geometría cuando nosotros lo que hacemos es llevar lo que buscamos de la función a su gráfica. La asíntota es una recta que se va a ubicar de forma paralela a cada uno de los ejes, es decir, la asíntota vertical va a ser paralela al eje de ordenadas, la asíntota horizontal va a ser paralela al eje de abscisas, y en donde la función en el infinito, es decir, en los números muy grandes, en el infinito positivo, en el infinito negativo, en los números muy chiquitos, la gráfica se va a acercar, pero nunca la va a tocar. Entonces, la asíntota es una recta que tiene que ser paralela, dependiendo si es vertical u horizontal, a alguno de los ejes, y esa asíntota no va a ser nunca tocada, nunca va a ser intersectada con la gráfica de mi función. Vamos a primero encontrar cuáles son las asíntotas y después vemos cómo nos quedaría en el gráfico. La asíntota vertical se encuentra igualando el denominador a 0. Entonces, nuestro denominador en la función era x menos 2. Recordemos que numerador es la parte de arriba, denominador es la parte de abajo. Entonces, x menos 2 lo vamos a igualar a 0. Me quedó una ecuación en la cual tenemos que despejar la x. Con lo cual pasamos ese 2 sumando y me da que mi asíntota vertical está en x igual a 2. La asíntota horizontal se encuentra resolviendo ese cálculo que nosotros estamos viendo ahí. Ese cálculo que nosotros estamos viendo ahí es dividir el coeficiente a con el coeficiente c. Recordemos que nuestro coeficiente a era 6 y nuestro coeficiente c era 1. ¿Qué significa? Que yo voy a tomar esto, el valor que acompaña a la x en el numerador, y lo divido por el valor que acompaña a la x en el denominador. Entonces hacemos 6 dividido 1, los tenemos acá, 6 dividido 1, y nos termina quedando 6. Entonces, hacemos eso. Copiamos. ¿Sí? Sabemos que la asíntota vertical le vamos a escribir 6 sobre... Perdón, asíntota horizontal. Asíntota horizontal escribimos 6 sobre 1 y esto nos termina quedando 6. La asíntota horizontal la vamos a marcar en el punto 6 del eje Y. Entonces es importante que sepamos que la asíntota horizontal se marca sobre el eje y la asíntota vertical se marca sobre el eje X. Por eso también es importante que sepamos lo que nos está dando. ¿Sí? Fíjense que la asíntota vertical dice x igual a 2 y la asíntota horizontal dice y igual a 6. ¿Sí? Vamos a escribirlo más bonito. Y igual a 6. Bien. Con esto nosotros ya podemos graficar. Venimos acá al GeoGebra. Escribimos primero las asíntotas. Las asíntotas, fíjense que estoy trabajando acá, en la parte de entrada. Las asíntotas, tenemos una asíntota que era y igual a 6. Fíjense que nos está haciendo una recta que es paralela al eje X. Esa es nuestra asíntota horizontal. Vamos a cambiarle el estilo para que la veamos de otra forma. Le cambiamos el color. Bien. Nuestra otra asíntota era x igual a 2. Entonces ahí nosotros estamos teniendo la asíntota vertical. Cambiamos el estilo, cambiamos el color. Y ahora lo que nosotros vamos a hacer es graficar la función.
Obviamente, como esto es un graficador, automáticamente lo que yo puedo hacer es escribir la función. Nuestra función era f de x igual, y entre paréntesis escribo el numerador, que era 6x menos 1, dividido, a ver, buscamos nuevamente cuál era la función, porque tenemos que recordar eso, así no se nos lío. Nuestra función era, ahí está, 6x menos 3 dividido x menos 2. X menos 3 dividido x menos 2. Tengan en cuenta que si van a utilizar el GeoGebra para graficar, tienen que obligatoriamente poner al numerador entre paréntesis una rayita, ¿sí? Que es la raya de fracción, y al denominador lo tienen que escribir entre paréntesis. ¿Sí? Porque posiblemente, dependiendo de la versión de GeoGebra con la que ustedes trabajen, no se los tomen como válidos si no lo escriben así. Y tenemos la gráfica de la función. Importante. Acá nosotros estamos teniendo la ordenada al origen. Nuestra ordenada al origen es este punto, el punto A, que a nosotros nos había dado en la ordenada al origen 1,5. ¿Sí? Fíjense que GeoGebra ya nos lo graficó. Y después tenemos la raíz. La raíz es este puntito que está acá. ¿Sí? El puntito B, que la raíz nos había dado a nosotros 0,5. Si yo lo grafico en una hoja, obviamente en una hoja lo primero que voy a hacer es graficar la raíz, después la ordenada del origen, voy a trazar la gráfica, miren cómo es la gráfica, se las voy a presentar para que lo puedan ver. Fíjense que la gráfica se hace lo más pegada posible a mi asíntota, ¿sí? Pero no la toca, nos estamos yendo cada vez más abajo y se acerca cada vez más, pero no la toca. En cambio, ¿sí? Cada vez que nos alejamos es como que se va alejando más. Vamos a la asíntota horizontal. En la asíntota horizontal nos pasa lo mismo. Cada vez que nos vamos más hacia la izquierda, vemos que se va acercando cada vez más, pero nunca la toca. Entonces, es como que se hace bien pegada a cada asíntota y no la toca. Lo importante es esto que vemos acá. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué tengo ahí? Ahí tengo lo que me está faltando de función homográfica. La función homográfica tiene un dominio de todos los reales menos la asíntota vertical, y una imagen de todos los reales menos la asíntota horizontal, que eso ampliaremos en un próximo video. Pero siempre tenemos que ver cómo que este puntito en donde se están uniendo las asíntotas es como una especie de centro de simetría, con lo cual la función homográfica tiene dos partes, una a izquierda y otra a derecha. Siempre, siempre como si fuese una simetría a partir del puntito de intersección de las asíntotas. De esa forma, nosotros tenemos el gráfico de la función. Recordemos, recta vertical, asíntota vertical, recta horizontal, asíntota horizontal. Puntito donde la función corta al eje vertical se llama ordenada al origen. Puntito donde corta al eje horizontal se llama raíz. Y siempre la función homográfica es simétrica, con lo cual tenemos que graficar dos partes de esa función.